¿Qué impulsa a las civilizaciones a enfrentarse en el campo de batalla? ¿Cómo ha evolucionado el arte de la guerra a lo largo de los siglos? ¿Qué tecnologías y estrategias han cambiado el rumbo de la historia militar? Hoy vamos a desentrañar todas estas preguntas y más mientras recorremos los momentos más cruciales de la historia militar, la evolución del arte de la guerra. Desde las primeras batallas por territorio hasta los complejos conflictos tecnológicos actuales, la guerra ha moldeado a la humanidad de maneras profundas y sorprendentes. Si este tema te intriga tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Empecemos. Los primeros conflictos. ¿Cómo comenzó todo? La guerra no es algo nuevo. Ha existido desde que las primeras civilizaciones comenzaron a organizarse en sociedades. Pero, ¿cómo empezó todo? Es fácil pensar que la guerra es una manifestación natural del ser humano, una respuesta a la necesidad de controlar recursos limitados como el agua, la tierra fértil o incluso el poder político. Si retrocedemos a las primeras civilizaciones, como Mesopotamia o el antiguo Egipto, veremos que la guerra en sus inicios no era tanto un acto de agresión sin sentido, sino una cuestión de supervivencia. Los conflictos armados solían desatarse por el control de tierras ricas en recursos o por la defensa de territorios frente a invasores. En aquellas épocas, las armas eran rudimentarias: lanzas, arcos y flechas. El concepto de ejército todavía estaba en desarrollo. Las primeras batallas eran pequeñas escaramuzas, más parecidas a confrontaciones tribales que a las guerras organizadas que veríamos siglos después. Pero no debemos subestimarlas. Estas primeras batallas marcaron el inicio de algo mucho más grande. Estrategas y genios militares. El cerebro detrás de la victoria. Si hablamos de historia militar, no podemos evitar mencionar a los grandes estrategas que cambiaron el curso de la historia. Desde Alejandro Magno hasta Napoleón Bonaparte, pasando por Julio César y Sun Tzu, la guerra no solo se gana con músculo, sino con cabeza. ¿Qué los hacía tan especiales? ¿Por qué sus nombres han perdurado hasta hoy? Tomemos a Sun Tzu como ejemplo. Este pensador chino escribió El arte de la guerra, un tratado militar que sigue siendo estudiado no solo en academias militares, sino también en el ámbito empresarial. Su filosofía era clara: la mejor victoria es ganar sin luchar. Sun Tzu enseñaba que el engaño, la sorpresa y la manipulación del enemigo eran herramientas tan importantes como la fuerza bruta. ¿Suena familiar? Claro, porque esta lógica sigue aplicándose hoy en día en todos los ámbitos de la vida. Otro caso fascinante es el de Alejandro Magno, que con solo 20 años heredó el trono de Macedonia y en una década conquistó prácticamente todo el mundo conocido. Su genio estratégico era notable. No solo sabía cómo utilizar el terreno a su favor, sino que también entendía la importancia de mantener alta la moral de sus tropas. Para Alejandro, la victoria no era solo ganar una batalla, sino consolidar su dominio culturalmente, integrando las culturas conquistadas en su imperio. Napoleón, por otro lado, destacó por su capacidad de adaptación. Si bien la artillería y las líneas de combate definían en gran parte las guerras de su época, él sabía moverse rápido, cambiando el terreno de batalla a su favor y aprovechando cada error del enemigo. Su famoso «divide y vencerás» aún resuena en la estrategia militar y política. Si estás disfrutando este recorrido por la historia militar, deja tu like. Eso me ayuda a seguir creando contenido como este. Y por supuesto, suscríbete para no perderte más videos interesantes. Sigamos. El impacto de la tecnología en la guerra. ¿Cómo cambió todo? Uno de los aspectos más fascinantes de la historia militar es cómo la tecnología ha revolucionado constantemente el campo de batalla. Las primeras civilizaciones luchaban con armas simples, pero a medida que la humanidad avanzaba tecnológicamente, lo mismo ocurrió con sus métodos de guerra. Aquí la pregunta clave es: ¿cómo ha influido la tecnología en la guerra a lo largo de la historia? Tomemos por ejemplo la introducción de la pólvora en Europa.
Aunque fue inventada en China para fines más pacíficos, como los fuegos artificiales, los europeos rápidamente la adaptaron para el combate. Esto cambió las reglas del juego por completo. Las fortificaciones, que habían sido prácticamente impenetrables durante siglos, como los castillos medievales, de repente se vieron vulnerables ante los cañones. El poder destructivo de las armas de fuego redefinió cómo se libraban las guerras y en muchos casos quiénes las ganaban. Pero la tecnología no se detuvo ahí. Con la revolución industrial llegaron las armas automáticas, los tanques, los aviones y, finalmente, las bombas atómicas. La guerra dejó de ser exclusivamente un asunto de infantería y caballería y se convirtió en una competición tecnológica. Los conflictos modernos ya no se trataban solo de quién tenía más soldados, sino de quién tenía mejores armas. Y esto nos lleva a la guerra contemporánea, donde los drones, la ciberseguridad y la inteligencia artificial están transformando radicalmente el campo de batalla. La guerra y la sociedad. ¿Quién lucha realmente? A lo largo de la historia, la guerra ha sido vista tradicionalmente como un asunto masculino, pero esta perspectiva ignora el papel crucial que han jugado las mujeres en los conflictos, tanto en el frente de batalla como detrás de las líneas. Si bien las mujeres han sido, en muchos casos, excluidas de las historias oficiales, su contribución ha sido fundamental en numerosos aspectos. Un ejemplo icónico es Juana de Arco, una joven campesina que, en plena Edad Media, lideró a los ejércitos franceses contra los ingleses en la Guerra de los 100 Años. Su liderazgo no solo fue militar, sino también espiritual, ya que creía que estaba guiada por visiones divinas. A pesar de ser capturada y ejecutada, su figura se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía. Otro ejemplo menos conocido, pero igual de impresionante, son las Night Witches, un escuadrón de mujeres pilotos soviéticas que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial. Volaban en aviones biplanos antiguos y realizaban ataques nocturnos sobre las líneas alemanas, causando estragos en el ejército nazi. Estas mujeres demostraron que el valor y la habilidad no tienen género. La guerra moderna. ¿Estamos al borde de otro conflicto global? Ahora, llegamos a una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo. ¿Estamos al borde de una nueva guerra global? Las tensiones internacionales, los avances tecnológicos y los conflictos económicos han creado un escenario incierto y peligroso. Aunque las grandes guerras entre naciones han disminuido, la guerra como fenómeno no ha desaparecido. Hoy en día, vivimos en un mundo donde los conflictos no siempre se libran en el campo de batalla físico. La guerra cibernética, por ejemplo, se ha convertido en una realidad. Países como Rusia, China y Estados Unidos están invirtiendo millones en la defensa y ataque digital. Los hackers pueden desactivar infraestructuras enteras, paralizar ciudades y causar caos sin disparar una sola bala. Además, las guerras por proxy han tomado un protagonismo importante. En lugar de enfrentarse directamente, las grandes potencias suelen apoyar a grupos o países más pequeños para que luchen en su lugar. Esto lo hemos visto en conflictos recientes en Oriente Medio, donde las superpotencias influyen indirectamente en los resultados a través de terceros. ¿Estamos más cerca de una gran guerra? Es difícil predecirlo, pero lo que sí está claro es que las guerras del futuro se librarán tanto en los campos de batalla físicos como en el ciberespacio. En conclusión, la historia militar es un reflejo del desarrollo humano, para bien o para mal. Nos muestra cómo, a través del conflicto, las sociedades han avanzado tecnológicamente, pero también cómo la guerra sigue siendo uno de los mayores desafíos que enfrentamos como especie. Desde las primeras batallas por la supervivencia hasta los modernos conflictos tecnológicos, la guerra ha sido una constante. La pregunta final es, ¿algún día aprenderemos a resolver nuestros conflictos sin recurrir a la violencia? La respuesta por ahora sigue siendo incierta. Lo que es seguro es que la guerra, como la historia, siempre está evolucionando. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.